En Teleamiga Internacional, en la mañana más amable de la televisión colombiana, Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Nacionales. Bienvenido, doctor Pablo Bustos. El cordial saludo, Adolfo. Qué extraordinario estar en este mañanero programa de opinión y debate. El tema de la crisis de la justicia. ¿Qué está pasando en la Corte Constitucional? La Corte es inconstitucional en realidad. Momento, ¿cómo que es inconstitucional? Adolfo, una corte paralela que muestra cómo, por un lado, se toman las decisiones formales y por otro lado se teledirigen como marionetas. Magistrados y exmagistrados. Excúseme, porque para claridad de los oyentes, la corte que tenemos no es una corte paralela. Adolfo, ¿cómo explica usted que una corte que tenga conocimiento de unos hechos tan irregulares y tan abstrusos, que revelan rasgos de corrupción innegables, no pongan eso en conocimiento de las autoridades? Decidan, por el contrario, elegir presidente de esa misma corporación y solamente cuando eso estalle en las manos se van a las autoridades competentes para presentar algo que quisieran llamar denuncia y que no alcanza a ser tal. Usted vio, fueron 2 páginas simples que se hacen en media hora, lo que le dio conocimiento Mauricio González a la Corte. Eso es nuevo. Usted mete en la bolsa a todos los magistrados, no solo al presidente, al doctor Jorge Pretel. Mete en la bolsa a todos los magistrados. Adolfo, la justicia no es solo para los de Ruana. Arriba deben dar ejemplo los máximos magistrados, particularmente los que son los guardianes de la Constitución y de los derechos fundamentales de los colombianos. Pero para los medios, para la opinión pública en general, el foco está en el presidente Jorge Pretel. El pretelazo es parte de lo que muestra la crisis en la justicia colombiana en su totalidad y particularmente de la Corte Constitucional. No puede ser que otros magistrados estuvieran seleccionando esa tutela de una manera irregular y por eso la Corte va a cambiar ese reglamento. No puede ser que se enteren de los hechos de una manera directa y no lo pongan en conocimiento de las autoridades. Al contrario, eso como debate para la elección del presidente de la corporación, se oiga a Víctor Pacheco, el corrupto abogado, que ofrece dádivas a granel, que conecta con Fidupetrol, donde habían saqueado cerca de 62.000 millones de pesos precisamente en el departamento de Casanare con el tema de las regalías, y donde además también el mismo, no solamente un expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar, medió para la consecución de esas coimas y disfrazarlas de honorarios profesionales de 500 a 400 millones de pesos, sino también va saliendo claro cómo el magistrado Mauricio González tiene a su ex esposa y su hijo, digamos, recibiendo coimas en el decir del pretelazo de Pretel. Momento. Súmele a esto la asesoría que el propio fiscal general de la Nación, Montealegre, también le brindó a Fidupetrol ante la Contraloría para tratar de que no sancionaran a esa entidad por el manejo irregular de regalías. Entonces, ¿en qué estamos? No me diga que usted mete en el mismo caso, no solo a todos los magistrados de la Corte Constitucional. Corte Constitucional. Mete al fiscal también. El fiscal ayer se quedó impedido, Adolfo, y lo veníamos diciendo de tiempo atrás. Él fue asesor de Fidupetrol con una millonaria de honorarios casi parecidos a los que percibía en algunas ocasiones de Salucop. Y entonces el caso no avanza. Citan a los implicados presuntos que hemos denunciado la semana pasada simplemente a interrogatorios cuando era para hacer formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Esto no es para ventilarlo como periodísticamente y esperar las resultas de una investigación lenta. Eso es nuevo. Pero ¿cómo ligar que el magistrado que denuncia, el magistrado González, también está involucrado en el caso? Si él es el que denuncia. La mejor defensa es un ataque, Adolfo. Y él está señalado desde el comienzo de haber recibido coimas y así fue publicado en varios artículos, así fue también dado a conocer en las versiones recientes que se conocen por la grabación, y va mostrando cómo los números de implicados son mayores. Lo que pasó fue que para lavarse las manos era muy fácil para el magistrado González irse a la Corte, tomar la medida extrema de solicitar una investigación penal sin las formalidades del caso, en realidad con poco rigor técnico, pero el proceso está caminando. Lo que me parece en cualquier caso positivo es que la Corte está revisando a raíz de esto el procedimiento de selección de tutelas y está solicitándole solicitándole la renuncia, pero todos son disciplinariamente responsables por la omisión de denuncia para servidores públicos. El Código Penal lo señala como una conducta irregular, así el Código de Procedimiento Penal lo señala como un deber, el Código Disciplinario Único también lo consagra como una obligación básica de todo servidor público. ¿En qué puede terminar todo eso que usted llama el pretelazo?
El pretelazo va a terminar en mostrando cómo es necesario hacer reformas profundas, no solamente en la Corte Constitucional, sino en la justicia como tal. En la modificación, seguramente, revisión de la selección de los magistrados. Los magistrados son elegidos por el Congreso. Si no, el Congreso no los selecciona, no los aprueba, no hay magistrados en la Corte Constitucional. La despolitización en el proceso de selección. La independencia de la rama judicial frente a las otras ramas del poder público. En este momento tenemos una justicia que está peor calificada que el propio Congreso públicamente porque se ha vuelto un apéndice del legislativo. Creemos que es necesario hacer unas reformas profundas en la estructura de la rama judicial, en la selección, en la promoción y en los mecanismos de financiación. Hacer más públicas y transparentes sus decisiones y que los hombres probos y rectos sean los que lleguen allí y no los que tengan el mejor aval de los peores hombres o de la mejor politiquería, de la mejor manzanilla. Deme una fórmula para el país. Escúcheme que lo interrumpa, deme una fórmula diferente a la selección por parte del Congreso. Pura meritocracia al interior digamos, por concurso en la rama judicial, sin intervención de la participación directa del Congreso de la República. Otro tema, ¿cuál es la participación de la Red Ver en el caso del hacker de Sepúlveda? Pues la Red de Veedurías presentó la primera denuncia. ¿Usted está por el asunto? Sí, Adolfo, nosotros como está en las actas, en los anales de ese episodio nefasto para la vida del país, después de haber confesado Sepúlveda y acogerse, someterse a la justicia, hacer preacuerdos con la Fiscalía. Otros de los hackers, sus integrantes de equipo, de igual forma, el ecuatoriano, y a su vez de contar con material fílmico, evidencias documentales, solicitamos que la Corte Suprema de Justicia, una autoridad judicial, por primera vez investigara al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez en su condición de senador de la República, por las imputaciones que hay. A raíz de eso, la Corte ha entendido la importancia del tema y lo ha citado para oírlo en versión. Él mismo, que no quería que fue a la Fiscalía a embolarse los zapatos, a que está pidiendo que le oigan muy rápidamente. La Corte ya le señaló unas restricciones para sus intervenciones públicas y creemos que esa investigación va muy rápida, además porque la Corte decidió oír de manera directa, por solicitud nuestra, al hacker y recabar las pruebas que tenía la Fiscalía General de la Nación. Pero usted habla de Álvaro Uribe en su condición de senador. No, él tiene fuero de expresidente. El fuero como expresidente simplemente deriva de las funciones que ocurrieron durante sus par de mandatos. Esto por obedecer a hechos posteriores realizados con anterioridad a la elección como senador. Existe algo que se llama el fuero por atracción y es que los hechos son investigados exclusivamente, privativamente por la Corte Suprema de Justicia. Será la primera vez que pase o no el examen del señor expresidente hoy como senador Álvaro Uribe de la justicia colombiana como tal y no de un órgano político como venía siendo hasta hace poco la Comisión de Absoluciones de Congreso. Más temas en la mañana en Teleamiga Internacional. Sale un documento, un libro sobre la crisis de la salud, lo publica la Red Ver. Sí, Adolfo, esta es la primera ocasión para decirlo en televisión que la Red de Veedurías ha decidido publicar una investigación realizada por el Centro de Estudios Ciudadanos respecto a la crisis de la salud considerada, titulado el megacartel de la salud, Palacino, Fiscal Montealegre y Salucop. Consideramos que es el escándalo más grande de corrupción en la historia del país. Más de 2 billones de pesos cuantitativamente, más algo superior en impacto e incidencia, que es el sacrificio de vidas y de la integridad y salud de cientos de colombianos. Estamos frente a una hecatombe en materia de salud y lo estamos denunciando a través de documentos, piezas importantes, pruebas renovadoras y sobre todo un libro de denuncia, de investigación, y es una especie de juicio social a la crisis de la salud en Colombia en materia de corrupción. Para cerrar con el primer tema, ¿renuncia Pretel? Pretel va a renunciar, tiene que renunciar. Es más, invitamos a la ciudadanía que empecemos a hacer a través del Twitter y a través de los correos electrónicos una solicitud, un canto constante para hacer lo que hicimos con la reforma a la justicia, pedir la renuncia de Pretel. ¿Y pierde el fuero? No pierde el fuero, lo investigará la Comisión de Absoluciones, desafortunadamente. La Comisión de Absoluciones. Pero por otro lado, creemos que por el lado de la justicia, lo que refiere al magistrado Escobar, a Pacheco y a Fernando Pretel, hermano del mismo, por el lado de la justicia ordinaria va a marchar de mejor forma. Gracias, doctor Pablo Bustos. Y gracias a usted, Adolfo. Feliz día. A la audiencia, mil gracias. Ya regresamos.